Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Se menciona el martirio de Santiago. Un ángel libera a Pedro de la cárcel. El Señor le quita la vida a Herodes con una enfermedad. La iglesia crece. Versículo primero. Y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había llegado a los judíos, procedió a prender a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le vigilasen, queriendo mostrarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se apareció un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos, y le dijo el ángel: ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. Y saliendo le seguía sin saber si era verdad lo que hacía el ángel, más bien pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí sola. Y habiendo salido, pasando una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino corriendo adentro, dio la buena nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella afirma que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego de que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Y Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, los mandó a ejecutar. Después descendió de Judea a Cesarea, se quedó allí, y Herodes estaba enojado con los de Tiro y los de Sidón. Pero ellos de común acuerdo vinieron a él, y habiéndole habernos sobornado a Gasto, que era el camarero del rey, pidieron paz, porque las tierras de ellos eran abastecidas por las del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en el tribunal y los arengó. Y el pueblo aclamaba: voz de un Dios y no de un hombre. Y al instante un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén, habiendo cumplido su servicio, llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Se llama Saulo a Bernabé al servicio misional.
Saulo, ahora llamado Padgo, maldice a un hechicero. Cristo es descendiente de David. Padgo ofrece el Evangelio primero a Israel y luego a los gentiles. Versículo primero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Y después de haber llegado a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan como ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto hechicero, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el encantador, pues así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Padgo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornos los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y de inmediato cayeron en él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Y habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, en donde Juan, separándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y ellos, pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo se levantó, y habiendo hecho señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció el pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto, habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán. Le dio en herencia la tierra de ellas. Y después, como unos 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Y entonces pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Y después de haber quitado a éste, le levantó por rey a David, quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme de mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. De la descendencia de éste, Dios, conforme a la promesa, levantada a Jesús por el Salvador a Israel. Antes de su venida, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿qué pensáis que soy? Yo no soy él, pero aquí viene tras de mí uno cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios,
a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús, ni las voces de los profetas que leen todos los pasos de reposo les cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilatos que le matasen. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo levantó entre los muertos. Y lo vieron durante muchos días los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, quienes ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, los hijos de ellos, resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y con respeto que le levantó entre los muertos para nunca más volver a la corrupción. Lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David, porque eso dice también en otro lugar: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues estos, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia la remisión de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no vengan sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, asombraos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis. Si alguien os contare. Y al salir ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos, de los prosélitos devotos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles los persuadían a perseverar en la gracia de Dios. Y el siguiente día de reposo se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero los judíos, al ver la multitud, se llenaron de celos y refutaban lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé osadamente dijeron: a vosotros, a la verdad, era menester que se os hablase primero la palabra de Dios. Pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas salvación hasta los confines de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyendo todos los que estaban ordenados para la vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Estos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies. Se fueron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.